Después de llegar a la superestación, pues siempre hacía lo que me ordenaba mi jefe, someterme a las órdenes estrictas de Henry Pava, porque era un hombre que sabía mucho de radio, especialmente de sintonía. Allí se presentaron más y más oportunidades que me llevaron a ser posteriormente director de La Voz del Llano, también fui director de Ondas del Meta, fui el primer director que tuvo Calor Estéreo, conocida hoy como Blue Radio, y así en Villavicencio y en otras partes, porque también estuve director encargado de Radio Super de Bogotá, Ecos del Conveima en Ibagué, y prácticamente mi carrera radial toda la hice en Super. En algunas ocasiones trabajé en emisoras filiales de Caracol, como en Yopal, trabajé con La Voz de Yopal, que por aquellos días era filial de Caracol, y en otras emisoras filiales, pero toda mi carrera profesional en la radio fue en Radio Super. A mí todo el que trabaja en radio es importante. Tuve el honor de trabajar al lado de personas como Marco Antonio Franco, cuando fue director de Super Noticias de Colombia, el médico Cristóbal Américo Rivera en Bogotá, trabajé con Alcides Antonio Jáuregui Bautista, con Fernando Urrego Lozano, trabajé también con Julio Eduardo Santos y otros haciendo sus programas, pero todo el personal de la radio para mí es importante. Pues qué mayor importancia que tener un auditorio tan distante como el que uno tiene cuando está expresándose a través de un micrófono de la radio, que no lo tiene congregado como cuando está en una tarima, sino que puede tener un oyente en un barrio, otro en una población, otro en otra ciudad, y ahora con las facilidades de internet pueden escucharlo en todas partes del mundo. Y en cuanto a personajes importantes de Colombia, pues tuve el honor de conocer al doctor Julio César Turbay Ayala, al doctor Andrés Pastrana Arango, también, otros personajes del campo de la política, importantes personalidades del comercio y todo lo que le facilita a uno la radio, porque usted sabe que la radio le abre a uno todas las puertas. En el campo eclesiástico, en el campo deportivo, en todas partes tuve oportunidad de conocer a grandes personalidades, cosa que nunca olvido, pero la personalidad más grande y la que nunca olvidaré se llamó Henry Pava Camelo, quien mantiene vivo en mi recuerdo. La radio por aquella época era más difícil, porque había que ser un verdadero mago. Hablo, por ejemplo, de los controles. Estos muchachos tenían, no como ahora, con un computador. No, aquellos muchachos tenían 3 cartucheras. Se llamaban cartucheras porque en ellas se colocaban unos aparatos que llamaban cartuchos, que era algo sin fin en el que se colocaba un comercial, estaba el otro listo para sonar y había que tener el otro listo como reserva para en caso de que alguno de los que estaban listos fallaran. Este tipo tenía que contestar el radioteléfono, tenía que manejar la consola y por aquella época trabajaba en una emisora, a ver si alcanzo a recordar, el control, el programador, el locutor y el técnico. Eran 4 personas en cada turno que tenían que estar pendientes para hacer radio. Aparte de la manera como la radio se hacía, desde las grabaciones, que había que hacerlas en cinta magnetofónica, hasta las transmisiones, que tenía que sacar uno muchas veces por los teléfonos públicos, permítanme el término porque nunca he sido ladrón, robándose la línea para poder hacer una transmisión. Muchas veces tenemos que subirnos a los postes para poder transmitir, digamos, la llegada de una etapa de la Vuelta a Colombia o cualquiera otra de las actividades. Ahora que digo Vuelta a Colombia, también personajes importantes que conocí en mi vida radial, Pastor Londoño Pasos, quien tuve el honor de leerle comerciales en una Vuelta al Sur. También conocí a Armando Aragón, una gran voz deportiva de Ecos del Conveima en Ibagué, y muchos otros personajes de radio con los que verdaderamente me di gusto y aprendí mucho, porque radio sí conozco desde los 7 años, porque yo antes de hacerme radiodifusor he sido, soy y seré un asiduo oyente de la radio en todas sus expresiones. No tengo emisora, no tengo periodista, no tengo voz preferida. Me fascinan todos, cada uno en su estilo, porque aunque unos dicen este es bueno, este es malo, para mí cada uno tiene un estilo diferente y eso es lo que me fascina aprender. Lo que aprendí de radio lo aprendí en muy corto tiempo, digamos en 10 años. Lo demás me lo he pasado aprendiendo de la audiencia, porque hoy en día me interesa más
conocer a la audiencia que conocer de la radio. Pues la radio sí ha avanzado tecnológicamente, pero lo que es muy difícil de entender, y quisiera que todos así lo hicieran, es la audiencia. Saber cuáles son los gustos de las amas de casa, cuáles son los gustos de los tenderos, de los mecánicos, los zapateros, los médicos, los sacerdotes. Entonces, y saber llegar a ellos, cómo se debe expresar, qué debe hacerse, qué horarios deben emplearse para poder llegar a ellos. Todo eso me parece interesante y aún me falta mucho por aprender de eso.